Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, en este teórico vamos a trabajar las atmósferas percibidas y las atmósferas imaginadas, siempre dentro de este marco de la construcción de la mirada y la construcción de la imagen. En esta nube de palabras, como siempre lo hacemos en esta asignatura, voy poniendo palabras claves que vamos a ir desarrollando y vinculando en este teórico. Esta imagen la vimos la semana pasada y está vinculada a nuestros sentidos. Nuestros sentidos que siempre están atentos y afectados por los datos sensibles de la realidad. Decimos que la percepción es el primer procedimiento cognitivo. Lo que sabemos y creemos va a afectar nuestro modo de mirar, de leer, de interpretar, y también juega un papel importante toda la experiencia fenoménica en el espacio, como hoy lo han hecho en los espacios visitados, y la intuición en la formación perceptiva del espacio construido. La percepción y la sensación se dan juntas, nos dicen los psicólogos, cuando nosotros abordamos, digamos, los datos de la realidad, un aroma, un olor, un color, un sabor, tenemos sensaciones. Esas sensaciones son organizadas, interpretadas, seleccionadas en el proceso de la percepción, en el proceso perceptivo. En este proceso, sensación y percepción se mezclan en un proceso continuo. Es muy importante tener en cuenta de que, como también dijimos la semana pasada, mirar para ver para mirar, la importancia de la subjetividad de quien mira, desde dónde mira, porque es muy importante el sujeto, que, incluyendo el tiempo y el lugar desde donde se mira. Por ejemplo, en este teórico que están viendo hoy, hay una intención que tiene que ver con aprender el tema del día, tiene que ver con la experiencia fenoménica que han tenido en el espacio. Este mirar, esta manera de abordar la percepción del espacio va a cargar con nuestras preexistencias, y este mirar también se va a ir construyendo a medida que vamos nutriéndonos de nuevas percepciones. Acá en esta placa les paso estas imágenes que tienen que ver con un texto de Merleau-Ponty, un fenomenólogo, que nos dice que la percepción no es una suma de datos visuales, táctiles o auditivos, sino que yo percibo de manera indivisa con mi ser total, dice Merleau-Ponty. Me apodero de una única estructura de la cosa, de una única manera de existir que habla a todos los sentidos. Y él también pone en ese texto de las cosas sensibles el ejemplo del limón. Si nosotros en nuestra memoria retentiva aparece el limón, tenemos en cuenta su olor, su color, su forma, su sabor, su textura, es decir, cualidades que hacen a esta cosa entera. Lo mismo pasa con el espacio. Es interesante que podamos hacer este ejercicio y pensar en el espacio visitado. ¿Cómo es su color? ¿Cómo es su forma? ¿Cómo llega la luz? ¿Qué sonidos escuchamos en ese espacio? ¿Cómo es la textura del espacio? Edmund Husserl nos dice que toda percepción está caracterizada por la intención de aprender el objeto, como presente en la misma corporeidad. Esto nos lleva a plantear que el espacio, como evidencia percibida, va a vincular lo ya sabido más la percepción inmediata. En esta relación hombre-mundo, ese espacio recibido se conforma como una construcción mental y corporal, que efectuamos como síntesis del proceso perceptivo. En este proceso, la conciencia de lo percibido, el significado, el contexto, el juicio, inciden en la interpretación del hecho percibido. Esta percepción del espacio, en este caso, desemboca en la afectación, en la sorpresa, en la interpretación y también en la pregunta. Cuando visitamos esos espacios, empiezan a surgir en nosotros muchísimas preguntas. La pregunta del tamaño del espacio en relación a nuestro cuerpo,
de cómo están vinculados los materiales, cómo se relacionan los interiores con los exteriores, cómo suena ese espacio, cómo se conjugan los materiales, etc. Y también preguntas en relación a qué actividades nos habilita, si nos permite pasar, si nos plantea un recorrido, si nos plantea varios recorridos, si nos invita a subir. Es decir, que en este vínculo entre el sujeto y el espacio se producen intercambios, juegos de dar y de recibir, de acción y de reacción. Toda imagen arquitectónica, como nos dice Palasma, es una invitación a la acción. Por eso, cuando vemos estas imágenes, son fragmentos, momentos, instantes, capturas de que se han hecho en los espacios que ustedes han ido a visitar. Estas experiencias parciales van a conformar una totalidad. Percibimos fragmentos encadenados que se van a vincular todos los elementos y se van a fusionar en un continuum experiencial, en un entrelazado perceptual, nos dice Stephen Hall. También en el espacio podemos encontrar, a partir de la arquitectura, podemos establecer relaciones espaciales con los elementos que nos orientan. Esta persona sobre el puente, mirando hacia abajo, las ruinas jesuíticas. Estos chicos caminando bajo la sombra de este elemento que genera un pequeño cobijo en el patio de las palmeras, o estos estudiantes sentados en los bancos del auditorio de la Facultad de Abogacía. Cada espacio va generando, en cada espacio hay elementos orientadores que nos habilitan relaciones espaciales, hasta dónde llega el espacio, cómo se extiende el espacio, si puedo permanecer, si es un espacio en el que tengo que solamente moverme, es para caminar, recorrer, si el espacio envuelve algún otro espacio, si el espacio posibilita otear otros espacios, etc. Cuando hablamos de la relación del espacio con nuestro cuerpo, es importante tener en cuenta las dimensiones básicas, los ejes de movimiento, que son arquetípicos al ser humano. Nosotros como seres bípedos tenemos un fuerte constructo horizontal vertical, que es la relación básica del hombre con su entorno. Tenemos también una referencia visual fuerte, que es el equilibrio. Nos damos cuenta de los pesos visuales, de lo que está en equilibrio y lo que no. Y también la percepción visual y la percepción en general espacial implica una toma de conciencia de dónde nos encontramos y las posibles situaciones que el propio espacio nos posibilita, su entorno y los objetos que en él se encuentran. Estos ejes, transversal, del eje derecha a izquierda, adelante y atrás, también nos posibilitan diseñar. Cuando nosotros pensamos en la línea del horizonte, que está a la altura de nuestros ojos, 1,60, 1,50, depende de la altura de cada uno. Si nos sentamos, esa línea de horizonte cambia, lo que está abajo de la línea del horizonte, lo que está arriba. Si nos vamos a una terraza, nuestra línea de horizonte está más arriba y podemos ver de otra manera. Cambia el punto de fuga. Recuerden el texto de El cubo, el arquitecto que quiso atrapar el cubo, cómo se tiene que ir posicionando para ir capturando más caras. Va cambiando su línea del horizonte hasta que luego ingresa. Y también tenemos nociones de lo que pasa al costado de nuestro cuerpo, lo que pasa adelante, lo que pasa atrás, y esto también nos posibilita tener herramientas para diseñar, en el sentido de que vamos definiendo las cercanías, las profundidades de los espacios, lo que va quedando atrás en nuestro movimiento por el espacio, y también en un arriba y un abajo
qué tengo en el suelo, qué tengo en el cielo, qué tengo en el techo o en el plano superior, qué tengo a mis costados, etc. El espacio decimos que nos toca, las cualidades del espacio nos tocan. Si nosotros vemos estas imágenes y pensamos en la rugosidad del árbol, nosotros conocemos lo que es rugoso, aún sin tocarlo, ya sabemos de qué se trata, porque hemos nombrado previamente lo rugoso, hemos asignado un signo y por lo tanto lo hemos significado a eso rugoso y podemos conocerlo. Lo mismo que si decimos caminamos acá arriba del agua y pensamos que puede ser una superficie fresca, aunque solamente lo estemos percibiendo en este momento desde nuestra percepción visual, pero tenemos en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, en nuestras vivencias, cómo hemos experimentado esos conceptos que estamos nombrando, esas sensaciones que estamos nombrando y que las hemos traducido a conceptos. En esta imagen vemos una representación de un estudiante. Hace unos años vemos a este edificio, el Claustrorum, donde funciona actualmente el rectorado, que está acá cerquita de la facultad. Y esta plaza tan interesante, con elementos etéreos sobre estos elementos pilares tan altos, genera un espacio de encuentro, un espacio que está envuelto por estas masas en este semicírculo, este patio abierto al parque de la universidad. Bueno, el dibujo nos pareció muy llamativo, por eso siempre los mostramos, un poco las sensaciones que tuvo esta alumna de ese encuentro vivencial con el espacio, esa manera de fundirse y fusionarse el cuerpo con el espacio, al punto que esas alas, esas mariposas, como le dice el autor, bosque de mariposas, a este edificio, se incorporan en la misma corporeidad de quien lo está percibiendo, ¿no? Con una especie de cabeza alada. Entonces, como nos dice Palasma, nuestra relación con el mundo tiene lugar en la línea limítrofe del yo, cuya manifestación física es el cuerpo. Y el cuerpo es el verdadero lugar de referencia, de memoria, de imaginación y de afectación. Lo que nos afecta va a quedar en el cuerpo y en la mente, va a modificar la percepción de la realidad, va a alimentar nuevos procesos creativos y nutrir nuestra imaginación. El propio cuerpo va a introducir el tiempo en la percepción del espacio. La percepción del espacio siempre está conformada temporalmente. Nosotros nos movemos en el espacio, modificamos nuestros puntos de vista a partir del movimiento y por otro lado el espacio también cambian sus cualidades lumínicas, cambian las posibilidades de apropiación. Hay momentos en que el espacio, como en esta plaza, está casi solitario, 2 o 3 personas, y hay momentos o horas del día en que está lleno de gente. Entonces construimos matrices, esas matrices se van modificando a lo largo de nuestra vida y se van enriqueciendo a medida que seguimos codificando y encodificando en nuevas estructuras lo que percibimos. Aquí aparecen otras imágenes, los estudiantes bajo esa sombra y también de las sombras de esas estructuras volátiles, etéreas, en ese espacio semirrecinto. Volvemos a estas preguntas que hicimos la semana pasada. ¿Qué cualidades del espacio me tocan? ¿Cómo me envuelve este espacio? ¿Deja pasar la luz? ¿Se expande? ¿Cómo es su temperatura? ¿Qué sombras arroja? ¿Cómo tamiza la luz? ¿La filtra? ¿La recorta? ¿La calorea? ¿Cómo es el sonido? ¿Cómo es el tamaño en relación a mi cuerpo? Todas esas preguntas, los que fueron, seguramente ya se las hicieron y posiblemente se harán muchas otras, ¿no? Porque la arquitectura, como nos decía Hall, recuerden, capta la inmediatez de nuestras percepciones sensoriales más que cualquier otra forma artística.
Capturamos la luz, la sombra, la transparencia, los fenómenos cromáticos, los brillos, la textura, los detalles. Todo participa en la experiencia total de la arquitectura. Decimos que la percepción no es estática, siempre la percepción es dinámica, estamos escaneando permanentemente lo que nos rodea, estamos mirando el espacio que nos envuelve, y esta percepción dinámica, en ella podemos reconocer esto que podríamos decir una mirada secuencial y una mirada simultánea que se dan siempre conjuntas. El tiempo se incorpora como cuarta dimensión del espacio. No tiene el espacio solo tres dimensiones: ancho, alto, profundidad. El tiempo es clave, es fundamental, es parte del espacio arquitectónico. Entonces aquí nosotros vamos a ver un ejemplo de mirada secuencial. Nosotros, si realizamos un itinerario, por ejemplo, en nuestros edificios, estas son imágenes del libro de Gordon Cullen, de Paisaje Urbano, seguramente en sistemas también lo van a ver. Fíjense que aquí el autor va haciendo distintas perspectivas, va accediendo a ese espacio y va capturando la captura de una masa con algunos huecos, con un hueco principal que nos invita a entrar. La arquitectura nuevamente como verbo. Y una vez que estamos allí, ¿qué pasó con el espacio? Ya no lo tengo lejos, estoy dentro de un espacio mucho más angosto, sombrío, pero que a su vez me deja ver un poquito más allá, y veo esta plaza, y al ver esta plaza me encuentro con un hito, un elemento vertical, camino hacia el elemento vertical, parece que lo pudiera tocar, lo tengo cerca, ese bajo relieve, y así sucesivamente. Es decir, cada una de estas escenas que se van encadenando en este itinerario recorrido, en esta secuencia, va narrando cualidades espaciales y podemos reconocer en ellas acciones que habilita el espacio. Cuando pensamos en la secuencia, decimos que es una disposición de escenas que se suceden unas a otras. Y allí es cuando el mismo autor, Gordon Cullen, dice que el espacio se nos revela como series fragmentadas, como imágenes encadenadas yuxtapuestas. Fíjense que la secuencia tiene que ver con esto, una disposición de escenas que se van sucediendo, siendo las escenas unidades de espacio-tiempo, donde se van desarrollando las acciones. Si planteamos qué es un itinerario, el itinerario podemos entenderlo como una línea que atraviesa el espacio. Podríamos haber trazado varias trayectorias y haber hecho varios itinerarios en la visita a los espacios. Y también podemos entenderlo como una estructura narrativa, como el guión que está ahí atrás de ese hilo conductor que es el itinerario. Y allí es donde nosotros podemos empezar a plantear, a nombrar verbos, cualidades espaciales. Como recién les decía en las imágenes anteriores, atravieso por un espacio sombrío, más angosto, luego salgo a la plaza, tengo enfrente un hito, me acerco a tocarlo, el espacio me habilita a quedarme, es un espacio más amplio de permanencia, se ensanchó, los límites se ampliaron, pero el espacio me dirige, me orienta hacia algo que pasa más allá, que por ejemplo es la iglesia. Siempre va a haber una estructura narrativa que nos posibilita reconstruir de alguna manera ese itinerario, y eso es lo que tenemos que hacer con lo que hemos ido a visitar. Además de capturar sus atmósferas, además de graficar, además de plasmar en imágenes cómo el fenómeno se les aparece a la conciencia, es interesante que empiecen a aparecer palabras, que empiecen a aparecer cualidades del espacio para poder rearmar esa experiencia perceptiva. Siempre la mirada
La percepción dinámica va a involucrar la mirada y el movimiento del cuerpo por los espacios y también el acceso a esos espacios a través de dispositivos. Nuestro campo visual, que es acotado, hacemos foco en 45 grados, tenemos un ángulo de visión 180 grados en el horizontal, de 110 a 130 grados en el vertical. No somos insectos o moluscos que podemos tener, nuestro sistema visual puede abarcar 360 grados, etc. Tenemos un campo visual acotado, pero que se ve ampliado por dispositivos analógicos, por dispositivos digitales. Fíjense en este caso, un dispositivo analógico, un periscopio, realizado para poder visualizar los partidos de fútbol en algunos estadios en México, o estos dispositivos creados por Escher, este gran artista, para poder ver el espacio reflejado en la superficie de esta curva, o las cámaras de fotos, los drones, que pueden ampliar nuestra posibilidad de acercarnos al fenómeno y ampliar la multiplicación de puntos de vista. Es muy importante que esta multiplicación de puntos de vista se vea acompañada por un reconocimiento sensible de los lugares. Y esto implica tener una mirada atenta, estar sensibles a lo que sucede lo que sucede en el espacio, poniendo en alerta todos los sentidos. La mirada secuencial, ya dijimos que se vea acompañada por esta mirada simultánea, como nos dice Stephen Hall, escaneamos permanentemente hacia todos lados con nuestros ojos, hacia arriba, hacia abajo, nos movemos y estamos mirando fragmentos que reconstruimos en nuestra conciencia. Esta posibilidad de recoger fragmentos ya lo había pensado el cubismo, cuando de alguna manera imaginó que a partir de fragmentos se podía superar la perspectiva cónica y podíamos recoger a través de una sola imagen varios puntos de vista en una sola imagen, y así el espectador reconstruir la imagen. El collage posibilita esto, también lo posibilitó, por supuesto, el cubismo. Vemos acá una imagen de un cuadro de Pablo Picasso. Imagínense que esto tiene casi 100 años, y cómo en el momento que aparece esta vanguardia artística, el tiempo empieza a tener otro protagonismo en la lectura del arte. Ya el objeto se nos manifiesta en todas sus caras, se incorpora el tiempo, se incorpora la temporalidad en la percepción del arte. Miren lo que pasa en estas imágenes, este retrato de Laszlo Moholy-Nagy, un gran arquitecto, fotógrafo, artista de la Bauhaus en 1927, como le llama, retrato múltiple, y no lo hace con las cámaras fotográficas actuales, que tienen muchísimas posibilidades, y ni con ningún dispositivo que le permita hacer este recurso más fácilmente como ahora, ¿no? Sino que con medios analógicos logra estas superposiciones, trabajando con las velocidades, con la luz, etc. Puede recoger varios puntos de vista de ese retrato en una sola imagen y contarnos una historia, ¿no?, de esa misma persona en esa temporalidad. Como pasa aquí en esta instalación hecha en la época de la pandemia, está la Plaza San Marcos, está cerquita de la Plaza San Marcos en Venecia, ahí está el Palacio Ducal. En esta plaza se instalaron estos espejos rotativos que, con aumento, que van a capturar lo que pasa al frente en el edificio y en el campanil, y estos espejos se van moviendo y van devolviendo diferentes imágenes fragmentadas. Un acceso nuevo, un nuevo dispositivo crea el hombre para poder
ver la arquitectura, para poder ver el espacio, para ampliar su percepción, para ampliar la multiplicidad de puntos de vista, etc. Acá hay otro artista, David Hockney, este pintor, fotógrafo, que nos está proponiendo de alguna manera a través de la captura fotográfica una nueva posibilidad. Esta captura a través de los joiners. Estos joiners son imágenes realizadas por la superposición y la juxtaposición de distintos momentos. Fíjense que allí aparecen dos personas que están haciendo algo sobre la mesa, jugando un crucigrama, etc. Pero nosotros podemos ver qué sucede, una comunicación, una sorpresa, distintos momentos de ese juego. Es decir, la misma captura, en una sola captura, en una sola imagen que toma múltiples imágenes, se incorpora el tiempo, se incorpora la narrativa. Bueno, el proceso de comunicación, en cualquier proceso de comunicación, y la arquitectura relaciona, media y proyecta significados, y por eso podemos decir que nos comunicamos a través de la arquitectura. Hay siempre un referente, un significado, significantes. El referente tiene que ver con el objeto al que hablo del signo. El significado es la idea, el concepto, los pensamientos, el argumento que está por atrás. Pensemos en una silla. Cuando decimos el significado, la idea de silla. ¿Qué es una silla? No es lo mismo que un banco, que un sillón, que un banco de plaza. Tiene determinadas características, tiene determinadas cualidades, sirve para determinadas cosas. Pero luego los significantes, las representaciones son múltiples. Allí hay un catálogo de múltiples sillas de diseñadores, una silla de la Bauhaus, la silla de Hockney, etc. Es decir, estos significantes son múltiples, como los dibujos de ustedes de las atmósferas que fueron a capturar hoy. Hay un edificio, un referente, donde fueron a capturar una atmósfera, la atmósfera de ese espacio, el significado que está detrás de ese fenómeno y ese hecho arquitectónico que fueron a reconocer, y luego los significantes que van a ser todas las representaciones que ustedes hagan en relación a esa experiencia. Cuando Doberti, ¿qué nos dice? ¿Qué se produce entre el encuentro, entre el espacio y el sujeto? Se produce la sorpresa, el descubrimiento, la interpretación, el intercambio. Y un sujeto que esté atento, que tenga una mirada intencionada cuando experimente ese espacio. Ese sujeto atento carga de su propia subjetividad lo que mira. Y el espacio, que tiene cualidades, que tiene atributos, que invita a determinadas apropiaciones, también nos va a sugerir, provocar, evocar, estimular o restringir determinadas acciones. Doberti dice que ese encuentro se estabiliza cuando el sujeto, a través del dibujo, puede decir qué mira del mundo y desde dónde mira ese mundo. Entonces, las atmósferas percibidas se van a plasmar en representaciones. Esas atmósferas percibidas son condensadoras de lo que experimentan y lo que reconocen, y van a estabilizarse a través del dibujo, a través de expresiones gráficas, en representaciones de esas atmósferas. Así como la percepción es selectiva, la representación también es selectiva. Cuando hablamos de representación, nos referimos a una imagen entendida primero como una construcción mental que efectuamos como síntesis del proceso perceptivo. Tiene que ver con la conciencia de lo percibido. Estas imágenes son mentales, son inmateriales, se forman en el intelecto, pero luego utilizamos mediaciones, materializamos esto que se generó en nuestra conciencia, en nuestro intelecto, y las materializamos a través de representaciones que pueden ser gráficas, modélicas, verbales. Entendemos así a la imagen como un hecho comunicativo, y esa construcción de la mirada y de la imagen va a estar alimentada, va a estar
influida por la imaginación y por el contexto espaciotemporal. Las imágenes arquitectónicas, según Palasmá, son la conjunción de las propiedades del lugar y la inmaterialidad de la percepción humana y, por supuesto, de la imaginación. Por eso seamos creativos y pongamos, además de estar atentos y abiertos a todas las sensaciones que pueda provocarnos ese espacio, también seamos creativos a la hora de poder expresar y ponderar y seleccionar cómo mostramos esas atmósferas, cómo mostramos los atributos de ese espacio. ¿Qué evocan las imágenes de los casos de estudio? Y allí nos preguntamos y tenemos que nombrar. Nombrar implica insinuar relaciones, implica dar significado a algo. Cuando nosotros nombramos, haremos referencia a las sensaciones que tuvimos, a las percepciones, a los conceptos que aparecieron en ese encuentro con el espacio. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios. Oraciones cortas que puedan aludir a acciones verbalizadas, que puedan estar hiladas, que tengan un sentido. Por ejemplo, ascender por una oblicuidad estrecha nos podría remitir a la experiencia de ascender en la facultad de abogacía, entrando por Independencia, permanecer bajo el cobijo cálido y etéreo, podría remitirnos a lo que ocurre en un sector del pabellón argentino, del patio, el patio de las palmeras. Caminar en un laberinto de líneas y reflejos, bueno, podría también ser un pequeño relato de alguno de los espacios, o bajar por la circularidad descendente o la circularidad ascendente, etc. Nosotros nos valemos de giros del lenguaje, nos valemos de analogías para poder nombrar. Las analogías se refieren a la semejanza, a la comparación entre las cosas. Cuando hablamos de analogías, siempre estamos hablando con analogías: vertical como la lluvia, traslúcido como el hielo, blando como el algodón. Siempre aparece este cómo, que nos permite comparar una cosa conocida con otra conocida, similar, semejante. Mientras que las metáforas requieren un desplazamiento de significado, pero también están permitiéndonos nombrar algo, pero ya con un recurso de algo diferente. Por ejemplo, si yo digo un bosque de mariposas, sabemos que no hay un bosque de mariposas, pero imaginamos muchas mariposas juntas y podemos pensar que generan una especie de bosque. Y si decimos que son mariposas, están arriba, entonces el bosque de mariposas podría llegar a ser una metáfora, un laberinto de sombras. Y seguramente no hay un laberinto de sombras, porque saldríamos fácilmente, porque nada nos podría poner límites. Sin embargo, si decimos laberinto de sombras, uno podría imaginar una cantidad de sombras superpuestas que generarían un laberinto, precisamente. Entonces la metáfora va a desplazar significados y también nos va a ayudar a definir y a nombrar lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo. No puede producirse una experiencia o impacto artístico sin la facultad mediadora de la imagen. Entonces, es importante que podamos transmitir lo que pudimos reconocer, lo que pudimos experimentar a través de las imágenes. ¿Qué pasa si vemos esto? ¿Todos saben de qué se trata? Fíjense, la oscuridad, las escaleras que se mueven, un determinado tipo de luces, un determinado tipo de objetos. Bueno, nos remite seguramente a algo que ustedes conocen, que es esta saga, ¿no es cierto? Habla de las atmósferas que aparecen en esta película, que los cineastas armaron para podernos llevar al lugar, ¿no? O si vemos estas otras imágenes, el que vio la película enseguida se da cuenta que esto se trata de la ciudad en la que vive Truman, esta ciudad tan artificial, etcétera, ¿no?
Y si vemos esta más reciente, también sabremos qué personaje habita esta casa sin puertas ni paredes, donde la privacidad no existe. Es la casa de Barbie. Esta casa, nos dice la directora, que fue inspirada en obras del modernismo. Fíjense, del arquitecto Richard Neutra, que fue un arquitecto moderno estadounidense, y allí aparecen un poco la inspiración que tuvo la directora para poder hacer la construcción de toda la escenografía de la película. Nos hablan de distintas atmósferas, de distintos personajes, nos sitúan en el lugar, los cineastas nos llevan a esos escenarios, a esas locaciones que construyen. Y ahora si vemos estas imágenes podemos hacer alguna comparación. Fíjense, la imagen de la izquierda es más clara, la imagen de la derecha es más oscura. Esta pareciera más calma, pone en valor el eje horizontal. En esta hay una interesante muestra de circularidad, de movimiento. Alguien por allí dice que ve un puente. Y si hay un puente, ¿qué pasa? Fíjense acá, se produce una simetría, se produce un reflejo. Hay algo adelante y algo atrás. El autor William Turner, un impresionista, también hay una película interesante de su vida para que vean, nos muestra este castillo y este puente solo con manchas, nos insinúa ese paisaje. Un paisaje calmo, cálido, que se deja atravesar, que tiene masas pesadas, donde hay una superficie reflejante. Y este mismo autor nos habla de esta tormenta de nieve, de este barco que está por allí en la tormenta de nieve, fíjense los mástiles. De esta manera, a través del movimiento, de la intensidad, del contraste, estos contrastes de luz y sombra de un paisaje cambiante. Cómo a partir de la mancha, cómo a partir de algunos trazos expresivos, podemos hablar de cosas distintas, de lo calmo, de lo efímero, de lo intenso, como también lo podemos ver en las fotografías, cuando vemos un cuadro de Rembrandt, por ejemplo, esta habitación calma con una persona, donde llega la luz y la sombra, la contraluz, o esta otra imagen de Van Gogh, quien captura el instante en que estos niños pasan por este espacio oscuro y justamente les llega la luz cenital. O esta otra imagen donde también vemos cómo se crea esta atmósfera como intermitente a través de la luz que aparece llegar al espacio por esos poros. O sea, esa intermitencia buscada, ¿no? Porque es un espacio en el medio de un desierto, un aulario, donde los autores quieren regular la luz intensa que llega desde afuera. Como estos autores, también fotógrafos, nos quieren mostrar en sus fotografías y hacen hincapié, por ejemplo, en este caso en la textura, en este caso en el contraste entre la luz y la sombra, el punto de tensión en la oblicuidad, o en esta atmósfera de oscuridad, de un espacio estrecho, de una subida que nos lleva a algo más que está allá arriba, donde solamente el autor buscó la captura del momento en que podía fotografiar solamente las huellas de esa escalera. Es decir, hay muchos recursos que tienen los distintos artistas para poder hablar de las atmósferas. Estos son imágenes de estudiantes en una de las visitas a uno de los edificios hace un par de años. Sunto decía en el libro que leyeron que la atmósfera es una entidad inmaterial que percibimos a través de nuestra sensibilidad emocional. Se trata de que un edificio nos conmueva o no. Y pensando en esto, les decía que ojalá se hubieran conmovido, ojalá se hubieran emocionado con los espacios que han visitado, pero si no fue así,
Espero que por lo menos hayan sido afectados por el espacio. Espero que hayan empezado a hacerse preguntas sobre el espacio, sobre los atributos, las cualidades de ese espacio, la relación del espacio con nuestro cuerpo. Estas son instalaciones de un artista, Emmanuel Moreau, que trabaja con papeles, cartones y colores, y genera estas atmósferas cromáticas maravillosas que van cambiando permanentemente porque están movidas por el aire. Benjamin nos dice que la atmósfera es el aura y lo identifica con la singularidad y con la experiencia de lo irrepetible. Como estos medios tecnológicos también posibilitan que estas atmósferas se modifiquen, ¿no? Los sensores, los motores para mover el aire, etcétera, y hacen que estos atributos del espacio cambien. O en este otro caso, el bosque de luces, otra metáfora, estos conos de luz creados por Sou Fujimoto en esta instalación del 2016. Hemos subido también el video en el aula virtual, donde estos conos de luz van cambiando, van siendo intermitentes en función al movimiento de las personas por ese espacio. Decimos que la atmósfera es una categoría estética, lo estético tiene que ver con relativo a la percepción sensorial y que está vinculado al estudio de la belleza. Lo atmosférico también está vinculado al carácter del lugar, al entendimiento previo a la observación detallada de las partes. ¿Cómo es ese espacio? ¿Cómo lo entiendo? ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿Me aprieta? ¿Se expande? ¿Es circular? ¿Es oscuro? ¿Es claro? ¿Hacia dónde se tensiona? ¿Qué sonidos tiene? ¿Es frío? ¿Es cálido? Etcétera. Y siguiendo con otros autores que nos hablan de una atmósfera, o qué es una atmósfera, nos dicen disposición de ánimo, sensación de concordancia con el espacio construido. Esto nos dice Brigitte Labs, que tiene que ver con esto, ¿no? Esta relación o esta disposición comunicada por el espacio a quienes lo contemplan, lo habitan o lo visitan. Y aquí recuerden nuevamente lo que dice Suntor en su texto cuando habla de que se sienta en la plaza y que mira qué tiene al frente, qué sucede en ese momento, y habla de la atmósfera del espacio urbano. La atmósfera está relacionada con la conciencia de la experiencia, que es corporal y es mental, y la presencia del espacio, que está vinculada a la calidad arquitectónica o urbana. Según el diccionario de la Real Academia, la atmósfera es el espacio en el que se extienden las influencias de algo o de alguien, o el ambiente que los rodea. Entonces, como síntesis, podemos decir que la atmósfera tiene que ver con el carácter del espacio, con el clima. Implica un entendimiento sensible que va a ser algo previo a la observación detallada. Es una primera impresión que el espacio proyecta en nosotros. También de eso habla Suntor cuando dice me quedo con la primera impresión. Y las atmósferas están vinculadas a este concepto de imagen corpórea. Imagen del espacio. Una imagen corpórea hace referencia, nos dice Palasman, a una experiencia multisensorial. Y las experiencias multisensoriales son evocativas, significativas, asociativas y dinámicas. Entonces, en esta invitación a la acción de la que nos habla también Palasman, estos verbos, vamos a ver muy rápido unas imágenes de esta capilla y cómo se nos va presentando esta capilla, que posiblemente podamos ir a visitar en septiembre y que va a ocultar una atmósfera, pero va a posibilitar va a ocultar, digamos, en su llegada la atmósfera, pero luego nos va a ir posibilitando ir teniendo distintas experiencias en el recorrido de ese paisaje medio desértico, llanura que hay allí, primero un patio, a entrar por un lugar estrecho,
a percibir el volumen, a percibir que hay algo en el volumen, una luz que nos deja ver esta continuidad en el piso, que hay un espacio que se nos extiende hacia adelante, donde nos podemos sentar, donde puede llegar a ver un fuego encendido, ¿no? Un espacio de permanencia, previo a la experiencia fenoménica a la que nos invita este arquitecto campodónico a percibir, ¿no? Pasar por este lugar estrecho y saber que detrás del recorrido hay algo diferente. Bueno, eso es lo que esperamos que ustedes puedan ver cuando vayamos a visitarla, a esta obra. En las experiencias arquitectónicas, entonces, en el sujeto hay sensaciones, impresiones, percepciones, asociaciones, en las que se pone en juego todo nuestro sistema perceptivo, nuestras acciones deseadas, y por otro lado el espacio, que nos va a brindar atributos físicos, cualidades, estas atmósferas que podemos percibir a través de nuestra sensibilidad y las acciones promovidas que el espacio nos invita. Acuérdense también que en el texto del Zumthor hay distintas cuestiones de las que él va desarrollando en relación a qué elementos o cuáles son las cuestiones que para él son interesantes, qué hace que un edificio lo conmueva o no. Y habla del cuerpo de la arquitectura, cómo es la presencia material de esa arquitectura. Es una masa corpórea que la podríamos dibujar en volúmenes simples, recortada del cielo. ¿Cómo son esas masas? ¿Qué forma tienen esas masas si las vemos desde afuera? Y si las vemos desde adentro, ¿cuál es su peso? ¿De qué material son? ¿Cómo llega la luz en ellas? Fíjense en cada una de estas imágenes, la luz llega de distinta manera, cómo son los pesos. Recuerden los espacios que ustedes fueron a visitar, cuál es la consonancia entre los materiales, cómo se ensamblan, cómo juegan unos con otros, la rugosidad que aparece por detrás de la piedra, el ritmo más geométrico en este lado, el peso, la masa nueva pero que está elevada, la masa existente que llega al piso, este juego de contrastes entre los colores, entre los pesos, el peso del hormigón, pero que está levitando sobre estas columnas metálicas, el peso del metal sobre la masa existente, etc. ¿Cómo es el cuerpo de la arquitectura? Estas son otras obras, pero algunas de las obras que ustedes fueron a visitar podemos leerlas ya no como masas corpóreas, sino como membranas, cáscaras de líneas, como telas, también podríamos llamar, que envuelven el espacio, livianas, etéreas, que dejan pasar el aire, donde la línea, la filaridad nos posibilita estas percepciones, ¿no? Cómo se vinculan los materiales unos con otros. Y cuando hablo de los materiales, no solamente hablo de los materiales tangibles, sino también los intangibles, cómo juega la luz, qué dibuja en el piso, qué dibuja en el envolvente. Cómo se cruzan las líneas, cómo juegan con el verde en algunas de las otras obras recorridas. Las masas, lo etéreo, los distintos caracteres, las distintas alturas, las diferencias, los contrastes entre los materiales. ¿Cómo es la luz sobre estas cosas, sobre el espacio? ¿Cómo juega la luz? Tensiona los vacíos, modela las formas, genera focos, permite reconocer figuras, frena recorridos. La luz a contraluz, qué recorta, qué figuras genera,
¿Cómo nos movemos por esa arquitectura? Circularmente, como en el Museo Metropolitano. Es un gran espacio donde simplemente podemos movernos, ni subir ni bajar, simplemente sentarnos, caminar. Otros espacios que nos tensionan y nos invitan a subir, etc. ¿Cuál es la relación del espacio entre el interior y el exterior, las tensiones? ¿Cómo son esos límites que advertimos? ¿Son continuos, discontinuos? ¿Llegan al piso o no llegan? ¿Qué grados de continuidad existen? ¿Están abiertos? ¿Son translúcidos, transparentes esos límites? ¿Nos dejan ver el exterior? ¿Qué grados de intimidad tengo en ese espacio? ¿Cómo es la proporción del espacio? ¿Cuáles son las proporciones? ¿Cuál es el tamaño en relación a mi cuerpo? Y con eso podemos comprender la escala en relación a nuestra propia dimensión. También estos grados de intimidad nos permiten reconocer lo cercano, lo lejano, las cosas que hay a mi alrededor. Estas son imágenes de otras visitas, en este caso la SAE, cómo cambia un espacio, en este caso había llovido y de pronto se duplicaba su altura. Y un espacio que es muy chato, se veía transformado por la presencia del agua. ¿Qué pasaría si ese límite horizontal fuera distinto? ¿Cómo sería ese espacio? Pensar en otras cuestiones de las que habla Suntor, como el sonido del espacio. Estábamos en uno de los espacios y escuchábamos las campanadas de las iglesias, o escuchábamos las palomas. En otros espacios, ¿qué se escucha? Estar atentos a los sonidos. Y allí nos hacemos preguntas, ¿no? Preguntas que empezaron a aparecer la semana pasada, preguntas nuevas, como es su temperatura, deja pasar el aire, crea sorpresas. Todas estas preguntas tienen que ver con este encuentro con el espacio que han visitado, pero también tienen que ver con los nuevos espacios que vamos a crear. ¿Cómo serán esos espacios que vamos a crear? ¿Van a crear sorpresas? ¿Van a ser únicos espacios? ¿Nos van a invitar a permanecer, a quedarnos, a descubrir otras cosas? Un poco este ejercicio tiene que ver con eso, tener esta primera experiencia para luego poder incorporar elementos en nuestra percepción, en nuestra imaginación, para poder aprender estos hechos arquitectónicos y alimentar nuestros procesos creativos. ¿Cómo representamos las atmósferas? Bueno, acá les traigo unos croquis de Stephen Hall, que es un maravilloso acuarelista, además de arquitecto, donde él ya en sus acuarelas nos dice un montón de cosas de los atributos del espacio. Nos dice en este caso que el piso es reflejante, que viene la luz desde arriba, que allí tengo dos caminos para tomar, etc. En la presencia de ese material, de la masa corpórea, que es lisa. Bueno, son dibujos bastante simples. Podríamos decir que en este dibujo, por ejemplo, aparece la persona, por lo tanto ya hay una relación de tamaños. Hay una relación que nos posibilita ver la profundidad del espacio. Podemos trabajar con manchas, sin contornos definidos, poniendo en valor las texturas de la superficie. Dibujar, tratar de insinuar los límites. ¿Cómo son esos límites? ¿Es un prisma lo que nos envuelve? ¿Es circular? ¿Es triangular? ¿Es piramidal? ¿Qué es lo que nos envuelve? ¿Es una cáscara? ¿Cómo es eso que nos envuelve? ¿De qué color es? ¿Es liviano? ¿Es pesado? Fíjense cómo acá distintos autores van a mostrar las exterioridades a partir de manchas. Sin tanta precisión nos damos cuenta de que se trata de una iglesia, un campanario, o en esta otra obra de Turner, un espacio con una determinada altura, podrá ser un bar, hay personas sentadas, personas paradas, la luz que entra desde un determinado lugar. Simplemente insinuar, sugerir la profundidad en este caso, sugerir el volumen, la masa en el otro, profundidades, relaciones interior-exterior, conceptos leídos. Todos estos gráficos hablan de algo, de la circularidad. Entonces, fíjense, dibujar en penumbras nos posibilitaría acercarnos a una definición del espacio, darnos vuelta después de que observamos largamente el espacio y dibujar lo que nos
acordamos. Dar énfasis a algunas condiciones y cualidades ambientales como el color, el brillo, las texturas, las formas. Exagerar. Exagerar, en este caso, fíjense, este espacio. Sabemos que este elemento filar no llega al suelo, no importa, no sabemos con precisión, pero sabemos que no llega, que parece que flotara. No estamos viendo en detalle, estamos viendo lo atmosférico. Sabemos que ese espacio nos contiene, que llega el aire desde afuera, que alberga muchas personas, que tiene una proporción determinada, etc. Como gráfico, la filaridad, múltiples maneras, el valor de la línea, el valor de la profundidad, el valor de la oblicuidad, del reflejo, de la escala, de la luz puntual, de la luz intermitente, de la luz que se refleja en las superficies, la compresión de los espacios, las proporciones, etc. Entonces, como síntesis, decimos que una atmósfera es una categoría que va a relacionar las interacciones entre el cuerpo, la conciencia y la presencia del espacio arquitectónico. Va a habilitar procesos capaces de alternar entre el pensamiento y la emoción, la experiencia corpórea, el alejamiento intelectual, la imaginación y la memoria. Y que hay muchas mediaciones como la fotografía, el dibujo, las grabaciones, los videos, que nos van a permitir completar la experiencia de las atmósferas arquitectónicas. Por eso los invitamos a ir más veces, de noche, a la tarde, con otras cualidades lumínicas. Y también que esa sumatoria de percepciones va a alimentar nuestros procesos a nivel áulico, porque todas estas capturas atmosféricas van a enriquecer nuestra mirada del espacio. Lo que vi yo, lo que vio mi compañero, y van a ser todos disparadores de nuevas imágenes, de imágenes ficcionales que son las que vamos a empezar a crear en nuestro próximo trabajo práctico. Bueno, entonces en la experiencia perceptiva se producen intercambios entre el cuerpo y el espacio, entre nuestro cuerpo y mente y el espacio, y estos intercambios implican significados, implican poner en valor los recuerdos, la memoria, y también vincularlo a la experiencia en el momento, en el espacio. Y esto va a devenir en imágenes, imágenes que vamos a crear, imágenes que vamos a ponderar, donde vamos a ponderar atributos del espacio que nos hayan afectado. Bueno, allí está la bibliografía, la webgrafía, y bueno, nos estamos viendo en los talleres. Hasta luego.